Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Universidad OR por la oportunidad de realizar este doctorado, al Instituto de Educación, a los miembros del tribunal que con sus aportes me permitieron robustecer diferentes aspectos de la tesis, a mi director de tesis, el doctor Eduardo Rodríguez Zidane, a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros del doctorado y bueno, a todas las personas que en general me permitieron realizar esta investigación. La tesis se titula Una aproximación a la percepción que tienen los docentes y estudiantes respecto a la educación emprendedora y la enseñanza del emprendedurismo en dos universidades uruguayas. Quisiera primero presentar el camino que vamos a recorrer. Vamos a comenzar presentando el problema de investigación, luego voy a presentar los objetivos, una breve reseña del marco teórico, el diseño metodológico, los principales resultados y ya sobre el final las conclusiones y algunas limitaciones y futuras líneas de investigación. Me gustaría enmarcar el problema de investigación desde tres grandes ideas. La primera es el ya conocido desajuste de competencias, es decir, está más que estudiado en la literatura, esta desvinculación o desconexión entre la educación y el mercado laboral en cuanto a lo que refiere a competencias y habilidades necesarias. Esto ha quedado aún más de manifiesto en el escenario pospandemia, donde la necesidad de contar con personas flexibles, ágiles e innovadoras se ha puesto más de manifiesto aún. Y en particular en Uruguay también hay investigaciones que hablan de las habilidades socioemocionales más demandadas, como ser la resolución de problemas, la apertura al cambio, la actualización constante, el pensamiento innovador y la capacidad para interactuar efectivamente. ¿Por qué es relevante entonces hablar de educación emprendedora? Bueno, esta es una temática que se viene discutiendo ya hace más de una década y organismos internacionales reconocen la importancia de fomentar la actitud, la mentalidad y el comportamiento emprendedor y específicamente la adquisición de la competencia emprendedora por parte de los individuos. Hay habilidades como la perseverancia, la iniciativa, la habilidad de networking y la toma de decisiones que son necesarias para todos los individuos, especialmente en contextos de incertidumbre. Y en particular en Uruguay también hace ya más de una década que se han puesto esfuerzos en fomentar el emprendedurismo y la educación emprendedora. Y si bien conviven diferentes acepciones sobre qué significa la educación emprendedora, existe acuerdo sobre la importancia de fomentar la competencia emprendedora en las personas como una competencia clave para el aprendizaje permanente. Es decir, que en síntesis, y tal como dicen algunos autores referentes en la temática, como Fayol, existe acuerdo sobre la importancia de la enseñanza de la competencia emprendedora para la sociedad actual y futura, pero existe desacuerdo en cuanto a su definición y cómo enseñarla. Entonces, nos preguntamos en esta investigación cómo los docentes y estudiantes perciben el significado de la educación emprendedora y de qué modo interpretan la enseñanza del emprendedurismo en la universidad. ¿Por qué creemos que hay una oportunidad para esta investigación? Bueno, por un lado, la literatura da cuenta de resultados no concluyentes en lo que refiere a los efectos que generan los cursos de emprendedurismo en las habilidades de los estudiantes. Por otra parte, tradicionalmente la investigación en educación emprendedora ha estado centrada en medir el impacto de los cursos de emprendedurismo en las intenciones emprendedoras de los estudiantes, pero existen escasos antecedentes que pongan foco en cómo se enseña, en el rol del docente y, tal como dicen nuevamente algunos autores referentes como Liñán y Fayol, existen pocos estudios que abarquen la mirada de docentes y estudiantes. Entonces, el propósito de este estudio es analizar y comprender las percepciones de docentes y estudiantes acerca de la educación emprendedora y la enseñanza del emprendedurismo en la universidad. Y nos propusimos tres objetivos específicos. El primero es indagar y categorizar el significado que los docentes universitarios atribuyen a la educación emprendedora y a la enseñanza del emprendedurismo. El segundo es describir y categorizar las estrategias que los docentes declaran utilizar para la enseñanza del emprendedurismo y conocer y establecer si existen diferencias según el sector universitario, el tipo de carrera y la especificidad de la asignatura. Y por último, el objetivo específico 3 es contrastar las percepciones que tienen los estudiantes universitarios acerca de la enseñanza del emprendedurismo
recibí de las competencias emprendedoras adquiridas y también establecer si existen diferencias según sector universitario, tipo de carrera y especificidad de la asignatura. Algo que quería comentar es que esta investigación comienza en pre-pandemia, transita la pandemia, finaliza en el escenario post-pandemia. Entonces, a lo largo de esta presentación van a notar que hubo algunas decisiones o ajustes que hubo que tomar, que fueron tomadas para permitir continuar el curso de la investigación. Brevemente, la delimitación conceptual de esta investigación está enmarcada por el concepto de educación emprendedora, que a través de la pedagogía del emprendimiento busca formar a los estudiantes en la competencia emprendedora. Si miramos con más atención el concepto de educación emprendedora, podemos encontrar en la literatura dos abordajes principales. Lo que se llama el abordaje estrecho, que asocia a la educación emprendedora con el clásico proceso emprendedor, esta serie de pasos lineales a seguir que finalizan en la creación de un negocio o una startup. El abordaje holístico, que es un poco más reciente y está tomando más fuerza en la literatura, entiende la educación emprendedora, bueno, justamente de esta mirada más holística y lo que busca es fomentar competencias y habilidades como la adaptabilidad, la colaboración, el aprendizaje del fracaso, entre otras, que le permiten a los individuos ser flexibles y generar valor en cualquier ámbito de incidencia y no exclusivamente relacionado al ámbito de los negocios. Y cabe aclarar que en esta investigación es con esta postura con la que nos alineamos. En lo que refiere al concepto de pedagogía del emprendimiento, muy brevemente, recorremos algunos autores claves como Lignan, Fayol, Pittaway y Edwards, que hablan de los modelos y los abordajes para la enseñanza del emprendedurismo. El modelo basado en el suministro se asocia a enseñar sobre emprendedurismo, el modelo basado en la demanda se asocia a enseñar para emprender, el modelo basado en competencias se asocia a enseñar a través de emprender y por último el modelo de enseñanza del emprendedurismo embebido, que es justamente la enseñanza del emprendedurismo embebido en el marco de otros contenidos disciplinares. Y para esta investigación se seleccionaron 10 estrategias de enseñanza de emprendedurismo que provienen de algunos autores referentes como Carrasco y Vallejo o Neck y Green, que las voy a presentar más adelante, pero bueno, fueron las estrategias que se tomaron en cuenta para toda la parte de campo y análisis de datos. Bueno, en cuanto al diseño metodológico, en esta investigación se utilizó un diseño mixto, concurrente y exploratorio, donde se articularon datos cualitativos y cuantitativos con igual énfasis. Específicamente para el abordaje cualitativo se realizaron 2 entrevistas semiestructuradas que se validaron por juicio de expertos y se trabajó con una muestra teórica de 12 docentes, considerando las variables de corte, sector público y privado y las carreras administración e ingeniería. Y además, buscando la heterogeneidad de la muestra, se tomaron en cuenta otros criterios para la selección de esta muestra, como indican algunas otras investigaciones, criterios que son relevantes en lo que tiene que ver con los efectos de las prácticas de enseñanza, como ser la edad de los docentes, la experiencia en el cargo, el background profesional, entre otros. Y para la muestra cuantitativa, se realizaron 331 cuestionarios en línea, fueron también validados por juicio de expertos, se realizó un pretest, se realizó el alfa de Cronbach y se trabajó con una muestra no probabilística estratificada por cuotas, considerando también el sector público y privado y la carrera de administración e ingeniería. Bien, en esta línea de tiempo podemos observar los principales hitos del desarrollo de la fase de campo. Lo primero a destacar es que en marzo de 2019 se comenzó con un análisis exploratorio de documentos. En este caso lo que se hizo fue un análisis de los perfiles de egreso y los programas de las materias, de las asignaturas de las carreras seleccionadas. Se analizaron cerca de 180 asignaturas, seleccionaron cerca de 40 y los criterios para la selección de estas asignaturas, es decir, lo que nos preguntamos de qué asignaturas eran relevantes para ser incorporadas en la investigación, fue con base en 2 criterios.
El primer criterio era la relación de la asignatura con el ejercicio profesional del estudiante, es decir, que hubiera una estrecha relación con el rol del estudiante en su ejercicio profesional. Aquellas asignaturas exclusivamente técnicas fueron descartadas. Y en segundo lugar, se seleccionaron asignaturas que tuvieran relación con la enseñanza del emprendedurismo. Es importante aclarar que para la selección de las asignaturas no era necesario que cumplieran ambos criterios a la vez. Además, la selección de estas asignaturas fue relevante para definir el muestreo, tanto cualitativo como cuantitativo, porque para las entrevistas, a través de la selección de estas asignaturas, se llegó a algunos de los entes que finalmente se entrevistó, y para los cuestionarios, los estudiantes que respondieron los cuestionarios debían haber cursado algunas de estas asignaturas que habían sido preseleccionadas. A continuación se realizaron 2 entrevistas exploratorias a referentes en la temática que aportaron información de interés tanto para el diseño de los instrumentos como contactos importantes para la fase de campo. Luego, durante 6 meses, se trabajó con la gestión y la obtención de los permisos de investigación. En septiembre y octubre del 2019 se realizó el diseño de los instrumentos y la validación de los instrumentos se realizó entre noviembre de 2019 y abril de 2020. Y ahí pueden observar que la validación de los instrumentos comenzó antes de la pandemia y finalizó durante la pandemia. Es decir, que aquí fue uno de los momentos en los que hubo que decidir realizar algunos cambios para poder continuar con la investigación. Y por último, la aplicación de los instrumentos se realizó entre mayo y septiembre de 2020. En lo que tiene que ver con el tratamiento y el análisis de datos, para el abordaje cualitativo se realizó la transcripción de las entrevistas principalmente con el software Sonix y se trabajó con 5 dimensiones y 19 subdimensiones, que son las mismas que se utilizaron para construir el guión y que fueron creadas con base en categorías a priorísticas provenientes de la literatura. Y para la codificación se trabajó con ATLAS-T. Para los cuestionarios, primero se crearon 2 planillas madre en Excel, se realizó la categorización de las respuestas abiertas, se clasificaron las respuestas según tipo de asignatura, o sea, esto que les comentaba hoy temprano, se definieron 3 tipos de asignaturas, cuando se seleccionaron las asignaturas de emprendedurismo explícito, las asignaturas disciplinares específicas y un camino intermedio, las asignaturas disciplinares relacionadas con emprendedurismo. Y por último se trabajó en SPSS. Bien, a continuación voy a presentar los principales resultados del análisis cualitativo. Primero, se buscó relevar los significados relacionados con el conocimiento declarativo y procedimental sobre emprendedurismo. Se le preguntó a los docentes qué significaba emprendedurismo para ellos y una de las respuestas más frecuentes y una de las ideas que aparece con más fuerza es la relación del concepto de emprendedurismo con el plano actitudinal de las personas. Otra idea importante a destacar es que todos los docentes entrevistados relacionaron al emprendedurismo en su concepto más amplio y no asociado estrictamente a la idea de negocio. Apareció también el concepto de detección y aprovechamiento de oportunidades, que es algo muy estudiado en la literatura que tiene que ver con emprendedurismo, entonces tampoco sorprende que haya surgido esa idea, y todos los docentes asociaron la idea de emprendedurismo en su visión más tradicional, el emprendedurismo como un proceso y no como un método. De todas maneras, cabe destacar que en las respuestas de los docentes podemos ver reflejada la misma heterogeneidad de acepciones que vemos en la literatura respecto a cómo se define el emprendedurismo. Y a modo de ejemplo, si miramos una de las salidas de ATLAS-T, observamos la cantidad de menciones de los docentes entrevistados que refieren al concepto de actitud cuando piensan en qué significa emprendedurismo para ellos. Se le preguntó también a los docentes qué significaba para ellos ser emprendedor y nuevamente encontramos que el concepto de actitud aparece con mucha fuerza. Se repite también la idea de esto de que el emprendedor es una persona que busca, que genera o que aprovecha oportunidades. Aparece también referencia a los conceptos de tipos de emprendedores, que especialmente por parte de docentes relacionados a la enseñanza del emprendedurismo, porque este es un conocimiento más específico ya de la disciplina. Y también relacionan a la idea de ser emprendedor como una persona que hace, implementa o ejecuta cosas. Nuevamente miramos una de las salidas de ATLAS-T y vemos cómo
un gran número de docentes hacen referencia al concepto de actitud al pensar en una persona emprendedora, independientemente de si son docentes de la carrera de administración, de ingeniería, de la universidad pública, privada, de emprendedurismo o de otro tipo de asignaturas. Y en esta sección de la entrevista se les preguntó también qué habilidades consideraban que un emprendedor debería tener. Del total de las habilidades mencionadas por los docentes, las que fueron mencionadas con mayor frecuencia fueron la habilidad de relacionamiento y comunicación y la resiliencia. Además, si nosotros vinculamos la lista de habilidades mencionadas con el marco de referencia de Bacigalupo de la competencia emprendedora, que la define como un conjunto de 15 habilidades, y emparentamos esa lista con este marco de referencia, lo que concluimos es que las habilidades más mencionadas por los docentes son la habilidad de movilizar a otros y la motivación y la perseverancia. Es decir, que de alguna manera estas habilidades más mencionadas por los docentes parecen ir en línea también con esta idea de que el emprendedurismo está muy relacionado con el plano actitudinal de las personas. En la segunda sección de la entrevista se buscó relevar los significados relacionados con el concepto de educación emprendedora. Y aquí un gran número de docentes relaciona el concepto de educación emprendedora con la adquisición de ciertas habilidades blandas, a modo de ejemplo, tolerancia a la frustración, adaptabilidad y flexibilidad. Y otro gran número de docentes hace referencia a otro tipo de habilidades más relacionadas al ámbito de la economía y los negocios, y a modo de ejemplo mencionan el análisis de mercado, la reducción de riesgos, el proceso ciclo de vida de un negocio o de finanzas. Y esto es el primer hallazgo que llama la atención porque si observamos lo que habían mencionado en la sección anterior de la entrevista, no había habido referencia todavía al concepto de negocio cuando pensaban al emprendedurismo. Sin embargo, cuando empezamos a hablar específicamente de educación emprendedora, esto empieza a aparecer. Además, se le preguntó a los docentes qué rol consideraban que la universidad debería tener en la enseñanza del emprendedurismo. En esta figura del lado izquierdo vemos algunas respuestas en común a la mayoría de los docentes. Los docentes mencionan la importancia del aprendizaje en la práctica, de educar en actitud, de generar un nexo entre la academia y la industria y el emprendedurismo transversal a diferentes disciplinas. Y después a la derecha de esta figura podemos observar algunas ideas expresadas por un grupo particular de docentes. Por ejemplo, los docentes de la universidad privada de ingeniería hablaron de la importancia de que la universidad concientice a los estudiantes sobre el emprendedurismo como posible camino. Y desde la universidad pública y la carrera de administración hablaron de la importancia de que la universidad efectivamente fomente la enseñanza del emprendedurismo. Si comparamos esto con sus percepciones sobre el rol actual que tiene la universidad, según estos docentes, vemos que acá las respuestas ya son más categóricas. Desde el sector privado, o sea, los docentes de la universidad privada tienen una visión positiva sobre el rol que tiene la universidad en la enseñanza del emprendedurismo, y los docentes de la universidad pública, y especialmente aquellos relacionados a la enseñanza del emprendedurismo, tienen una visión negativa y consideran que no se le otorga suficiente importancia y que, que tiene una visión negativa sobre el rol actual de la universidad respecto a eso. A modo de ejemplo, quería compartir estas dos citas, por ejemplo, del docente de la universidad privada que expresa: yo creo que es uno de los principales valores agregados de la universidad. Yo creo que la Universidad 2 es la que más destaca en cuanto a emprendimientos. Y a diferencia de esto, si vemos lo que dice Fabián de la universidad pública, para la universidad pública el emprendimiento no está en su agenda, en cambio para las instituciones privadas yo lo veo en la agenda. Si vos ves, la carga horaria es poca y además no dan presupuesto para emprendedurismo. Se consultó a los docentes también sobre qué desafíos consideran que existe con relación a la enseñanza del emprendedurismo. A la izquierda de esta figura podemos ver algunos desafíos en común, como la dificultad de mantenerse actualizado en una disciplina que es muy dinámica, la falta de financiamiento en general para la enseñanza del emprendedurismo, el poder diferenciar el hype de la sustancia. Aquí lo que los docentes mencionan es, bueno, el emprendedurismo es una temática que ha estado en boga últimamente y a veces es difícil diferenciar lo que realmente tiene valor de lo que no. Y la dificultad de la enseñanza del emprendedurismo embebido en otros contenidos disciplinares. A la derecha podemos ver algunas respuestas particulares de algunos grupos de docentes.
Por ejemplo, los docentes relacionados con la enseñanza del emprendedurismo ponen especial énfasis en la dificultad que encuentran de traspasar del plano académico a la industria. Los docentes del sector público hablaron de la dificultad de concientizar a los diferentes actores involucrados sobre la importancia de la enseñanza del emprendedurismo. Y con esto se refirieron a los docentes, a los propios estudiantes y las autoridades de la institución educativa. Y docentes, tanto de la universidad pública como privada, manifestaron la dificultad de encontrar el cuerpo docente adecuado para la enseñanza del emprendedurismo. Y bueno, y en la última sección de la entrevista se buscó relevar las percepciones de los docentes acerca de la pedagogía del emprendimiento. Es decir, qué enseñan, cómo se debería enseñar y cómo creen que los demás docentes enseñan. En primer lugar, una de las primeras de los resultados es que todos los docentes que dictan asignaturas relacionadas con la enseñanza del emprendedurismo, al referirse a los objetivos de aprendizaje, mencionaron la idea de negocio. Y además se pudieron identificar 3 casos de emprendedurismo embebido, los 3 casos en la universidad privada. En cuanto a las estrategias de enseñanza, si observamos la columna de la estrategia que idealmente utilizarían para enseñar emprendedurismo, vemos que esto del proyecto real se repite, es decir, ellos se refieren a efectivamente emprender. Cuando se les pregunta qué es lo que hacen realmente, la gran mayoría hace referencia, bueno, lo que hacemos es transitar la experiencia, es decir, esto del proyecto real en el plano de la simulación. Y cuando les preguntamos cómo perciben que el resto de los docentes enseña, la estrategia más percibida es el método tradicional, es decir, la clase magistral expositiva, que bastante dicta de transitar la experiencia y más aún del proyecto real. Estas diferencias entre lo ideal, lo real y lo percibido, en palabras de docentes, radican principalmente en la falta de tiempos, la priorización de otros objetivos de aprendizaje o contenidos por encima de los que refieren la enseñanza del emprendedurismo y haber tenido experiencias anteriores fallidas. Por acá quería compartir esta cita de Esteban que dice, de un docente de la universidad pública: la estrategia más eficiente para aprender emprendedurismo es emprender. Es como nadar. Yo te puedo dar un teórico de nadar y cómo es la brazada y cómo flotar y tratar de respirar más aire para flotar más. Pero no es hasta que te tirás al agua y empezás a tratar de nadar que todas esas piezas de conocimiento se encastran. Esto que expresa este docente es un poco lo que ellos manifiestan que no está sucediendo actualmente. Bueno, a continuación vamos a pasar a ver los principales resultados del análisis cuantitativo. En primer lugar, se buscó relevar las percepciones de los estudiantes acerca de cómo las asignaturas cursadas han influido en su conocimiento declarativo, procedimental y condicional sobre emprender. A modo de recordatorio, esta clasificación que realizan los autores Pitaway y Edwards es importante porque la vamos a utilizar para toda esta sección. Cuando hablamos de conocimiento declarativo, hablamos del conocimiento teórico sobre emprendedurismo. Cuando hablamos del conocimiento procedimental, nos referimos a las habilidades y conocimientos para emprender, o sea, se relaciona con el cómo emprender. Y cuando hablamos del conocimiento condicional, nos referimos a la actitud y el control percibido de los estudiantes respecto a emprender. Entonces, nos preguntamos cómo influyeron las asignaturas cursadas por los estudiantes en cada uno de los tipos de conocimientos y habilidades. En primer lugar, la mayor influencia estuvo en el conocimiento condicional de los estudiantes, es decir, en su actitud y control percibido hacia emprender. En segundo lugar, en el conocimiento procedimental, en lo que refiere al cómo emprender. Y en último lugar, en el conocimiento declarativo, es decir, el conocimiento teórico sobre emprendedurismo. A primera vista, esto podría sorprender porque si tomamos como referencia investigaciones anteriores como la de Pitaway y Edwards, encontramos que, en general, el conocimiento que más se aborda es el conocimiento teórico sobre emprendedurismo. Entonces, nos preguntamos por qué en esta investigación aparece en tercer lugar el conocimiento declarativo y aparece en primer lugar el conocimiento condicional. Y ahora vamos a ver en detalle la respuesta a esta particularidad. Por ejemplo, el conocimiento condicional, que es el que apareció en primer lugar,
Bueno, ¿de dónde vienen estos valores tan altos? En la subdimensión que tiene que ver con la actitud. A los estudiantes se les preguntó de qué manera las asignaturas cursadas los habían llevado a sentirse, por ejemplo, a sentir que emprender tiene ventajas, que emprender es atractivo, que les gustaría emprender con condiciones dadas y que elegirían emprender frente a otras alternativas. Y esta es una de las subdimensiones con la media más alta de todo el cuestionario, es 4,56 en una escala de Likert de 1 a 6. En esta misma subdimensión, si miramos lo que pasa con el control percibido, vemos que la media ya decrece a 3,46. Acá lo que se le pregunta a los estudiantes es de qué manera las asignaturas cursadas los hicieron sentirse preparados para emprender, sentir que conocen los detalles prácticos o considerar que podrían tener éxito. Si bien decrece, los altos valores de la subdimensión anterior fueron los que hicieron que el conocimiento condicional apareciera en primer lugar. Ahora vamos a ver qué pasó con algunas subdimensiones del conocimiento declarativo, que era el que estaba en último lugar. Se le preguntó a los estudiantes de qué manera consideraban que las asignaturas cursadas habían influido en sus conocimientos y habilidades para, por ejemplo, informarse sobre el ecosistema emprendedor nacional y regional. Y observamos que estas preguntas presentan de las medias más bajas de todo el cuestionario, 3,8 y 2,76. De igual manera, se les pregunta de qué manera influyeron sobre sus conocimientos y habilidades para comprender la lógica de un emprendimiento desde el punto de vista legal y volvemos a observar una de las medias más bajas de todo el cuestionario, 2,86. Y en último lugar, la manera en que los estudiantes perciben que las asignaturas cursadas han influenciado en su capacidad de hacer networking, es decir, de aumentar su red de contactos profesionales, nuevamente presenta una media de 2,83, de las más bajas de todo el cuestionario. Es decir, que estas subdimensiones son las que hacen que la dimensión total del conocimiento declarativo haya aparecido en último lugar. Y por último, me interesa destacar la diferencia de percepción en los estudiantes entre su capacidad de planeamiento y su capacidad de gestión. Es decir, si miramos la gráfica en lo que refiere a cómo los estudiantes percibieron que las asignaturas cursadas influyeron sus conocimientos y habilidades para planificar, vemos respuestas más positivas que si miramos cómo consideran que influenciaron su capacidad de, por ejemplo, adaptarse a imprevistos. Entonces, en conclusión, algunos hallazgos destacados de esta sección, podemos decir que los estudiantes encuestados percibieron que lo aprendido en las asignaturas cursadas impactó positivamente en su capacidad de planeamiento, pero no tanto en su capacidad de gestión de recursos, personas o de ser flexibles y adaptarse a imprevistos. Además, un gran número de estudiantes consideró que las asignaturas cursadas influyeron positivamente en su percepción sobre las ventajas de emprender, pero cuando analizamos las respuestas que refieren a su percepción sobre su propia capacidad y su autoconfianza para efectivamente emprender, los estudiantes perciben que la educación recibida no ha priorizado este aspecto porque la tasa de desacuerdo crece notoriamente. Podríamos decir entonces que nos encontramos frente a una inconsistencia en el sentido de que los estudiantes, por un lado, manifiestan actitudes e intenciones positivas respecto a la posibilidad de emprender en consecuencia de las asignaturas cursadas, pero sienten que tienen muy poco conocimiento sobre el ecosistema en el que eventualmente se moverían y no se sienten preparados para realizarlo de manera exitosa. En la segunda sección del cuestionario se buscó relevar las percepciones de los estudiantes respecto a las estrategias de enseñanza de emprendedurismo. En esta gráfica podemos observar cómo los estudiantes perciben la frecuencia de utilización de las estrategias. Las estrategias más utilizadas son el método tradicional, el trabajo en equipo por proyectos académicos, siempre en el plano académico, y los estudios de casos. Y las tres estrategias menos percibidas son el entrenamiento práctico, el desarrollo de un emprendimiento real y las visitas a empresas. Entonces, es importante destacar que de las tres estrategias de enseñanza más percibidas, el método tradicional, el trabajo en equipo, el estudio de casos, tienen en común
la ausencia de vínculo con la industria y la falta de aplicabilidad real de los aprendizajes, que coincide con investigaciones previas de la región, en este caso de Chile, como la de Aviles Pizarro 2020. Además, las 3 estrategias menos percibidas por los estudiantes, todas pueden ser clasificadas dentro del modelo enseñar a través de emprender, es decir, este modelo que justamente busca que los estudiantes movilicen recursos, se involucren en la producción de conocimiento, trabajen en un plano real y que el docente tome el rol de mentor. En la última sección del cuestionario nos preguntamos cómo influyen las variables independientes, el sector, la carrera, el tipo de asignatura en las percepciones de los estudiantes. Se realizaron en total 105 cruzamientos de variables y se encontró una relación estadísticamente significativa en 72 ocasiones, en su gran mayoría de intensidad baja. Podemos ver que la especificidad de la asignatura fue el factor más determinante, representando un 40% de las asociaciones y también en coincidencia con investigaciones anteriores, y específicamente se constató que cursar asignaturas de emprendedurismo explícito fue significativamente determinante en cómo influye en el conocimiento procedimental de los estudiantes. Es decir, los estudiantes que cursaron asignaturas de emprendedurismo explícito se sienten más preparados en lo que tiene que ver con el cómo emprender. En segundo lugar, la segunda variable más determinante fue el sector, representando un 35% del total de las asociaciones. En todos los casos, los estudiantes de la universidad privada presentaron percepciones más positivas, también en coincidencia con investigaciones de Duarte en Brasil o de Astudillo en Ecuador, y tuvo especial incidencia para el conocimiento condicional y declarativo de los estudiantes y fue en menor medida determinante para el conocimiento procedimental. Y la carrera fue la variable que menos incidió, representando un 25% del total de las asociaciones. En todos los casos, los estudiantes de administración presentaron percepciones más positivas que los estudiantes de ingeniería y no resultó ser determinante en el conocimiento condicional, es decir, en la actitud y el control percibido de los estudiantes hacia emprender, al igual que habían determinado algunas investigaciones, por ejemplo en Uruguay, la de Kraus, o en Argentina, de Liceras. Bien, además, si miramos qué estrategias de enseñanza presentaron una asociación estadísticamente significativa con el sector y la carrera, encontramos que el trabajo en equipo siempre con base en un proyecto académico, las visitas de emprendedores o entrevistas a emprendedores, las simulaciones de negocios, el estudio de casos de emprendimientos, los juegos y competiciones presentaron asociación significativa con el sector y en todos los casos estuvieron más presentes en la universidad privada que en la pública. Y para el caso de las visitas de emprendedores o entrevistas, las simulaciones de negocio, los juegos y competiciones y el entrenamiento práctico estuvieron más presentes en la carrera de administración que ingeniería. Bien, vamos a pasar a compartir las conclusiones de dos maneras. En primer lugar, con base en los objetivos de investigación y en segundo lugar, aquellas conclusiones que están apoyadas por datos cuantitativos y cualitativos. En lo que respecta a los significados relacionados con el concepto de educación emprendedora, es importante destacar que los docentes entrevistados hicieron referencia a la educación emprendedora con relación a la adquisición de ciertas habilidades blandas y duras, pero lo que sorprendió es la vinculación con el plano económico de los negocios, dado que este concepto no había aparecido en la primera sección de la entrevista. Además, todos los docentes entienden al emprendedurismo desde su visión más tradicional, que es el conocido proceso emprendedor. Y podemos decir que existen diversos desafíos comunes relacionados con la enseñanza del emprendedurismo, como el mantenerse actualizado, el emprendedurismo embebido, el traspaso de la academia a la industria y contar con el cuerpo docente adecuado. Con respecto a la pedagogía del emprendimiento, el que enseñan y cómo, bueno, quedó de manifiesto que los docentes de asignaturas de emprendedurismo explícito incorporan objetivos de aprendizaje relacionados a negocios. Sorprende la ausencia de aprendizajes vinculados a actitudes emprendedoras o el plano actitudinal que había surgido con mucha fuerza en la primera parte de la entrevista.
Cabe destacar que se identifican 3 casos de emprendedurismo embebido en la universidad privada. También se evidenciaron diferencias entre las estrategias de enseñanza ideales, reales y percibidas por las razones que ya fueron mencionadas, y podemos decir que las estrategias de enseñanza percibidas con menor frecuencia fueron aquellas que vinculan el ámbito académico con la industria y que tienen un plano de aplicación real, por ejemplo, el entrenamiento práctico o el desarrollo de un emprendimiento real. Bueno, desde el punto de vista de los estudiantes se comprobó que las asignaturas cursadas incidieron en la percepción de los estudiantes de la siguiente manera. En primer lugar, sobre su conocimiento condicional, en segundo lugar, sobre el procedimental y en tercer lugar, sobre el declarativo. Se evidenció además que la especificidad de la asignatura fue la variable más determinante. En todos los casos, los estudiantes que cursaron asignaturas de emprendedurismo explícito presentaron percepciones más positivas, como ya había sido relevado también por otras investigaciones, y se constató además que cursar asignaturas de emprendedurismo explícito es especialmente relevante para el conocimiento procedimental de los estudiantes. También desde la mirada de los estudiantes se relevaron las estrategias de enseñanza más percibidas y las diferencias por sector y carrera. El método tradicional fue la estrategia más percibida por los estudiantes, independientemente del sector o la carrera. El trabajo en equipo apareció en segundo lugar y fue percibido con más frecuencia en la universidad privada que en la pública. El estudio de casos en tercer lugar, también más percibido en la privada que en la pública, y las visitas de emprendedores en cuarto lugar, también más percibido en la universidad privada que en la pública. Y las estrategias de enseñanza menos percibidas como frecuentes por los estudiantes fueron el entrenamiento práctico, el desarrollo de un emprendimiento real y las visitas a empresas. Bien, ahora, algunas conclusiones apoyadas tanto por los datos cualitativos como cuantitativos. Quedó de manifiesto que los estudiantes que se sienten más atraídos por la idea de emprender y que además se sienten más preparados para hacerlo son aquellos que cursaron asignaturas de emprendedurismo explícito y que además pertenecen a la universidad privada. Y esto es un hallazgo similar al de otras investigaciones de la región, como la de Meira Teixeira en Brasil, Astudillo en Ecuador o Duarte en Brasil. Los datos relevados además dejaron de manifiesto algunos desafíos comunes relacionados con la educación emprendedora, esto de la vinculación entre las instituciones educativas y la industria, y la falta de aprendizaje experiencial o en la práctica, manifestado tanto por docentes como por estudiantes. Se comprobó además que las habilidades y conocimientos menos abordados en las asignaturas relevadas fueron el conocimiento sobre el ecosistema emprendedor, los aspectos financieros y legales de un emprendimiento, la habilidad para hacer networking, la habilidad también para conseguir apoyo, para alcanzar los objetivos, para adaptarse a imprevistos y para desarrollar confianza en uno mismo para efectivamente emprender. Esto fue manifestado por los estudiantes y también en los relatos docentes en las entrevistas consultados sobre qué esperan que sus estudiantes aprendan, no hay mención alguna a estos conocimientos y habilidades. Además, los datos dan cuenta que la estrategia principal para la enseñanza del emprendedurismo es la clase magistral expositiva, independientemente del sector o carrera. Se comprobó que el trabajo en equipo con base en un proyecto académico es el segundo método más utilizado, es utilizado con más frecuencia en asignaturas de emprendedurismo explícito y en todos los casos estos son proyectos que quedan en el plano estrictamente académico, al igual que fue relevado por otras investigaciones. Se evidenció además que la estrategia simulaciones de negocios se utiliza más frecuentemente en la carrera de administración, posiblemente como reflejo de la asociación entre el emprendedurismo y el campo de la economía y de los negocios, un poco en refleja de la herencia o del nacimiento de los cursos de emprendedurismo en la década del 80. Y se comprobó que las estrategias de enseñanza menos utilizadas son las que tienen en común el componente realista y de vinculación con la industria. Si miramos además las estrategias más y menos percibidas por los estudiantes y los docentes, vemos que hay coincidencia entre las primeras y las últimas. Y si tomamos como referencia los modelos y los abordajes de los autores como Linian, Fayol, Pitaway y Edwards, vemos que
De las 3 estrategias más percibidas por ambos grupos, se asocian principalmente a la enseñanza sobre emprendedurismo. Y las estrategias menos percibidas por ambos grupos se asocian principalmente al modelo interaccionista o esto de enseñar a través de emprender. Bien, por último, quisiera comentar algunas limitaciones de esta investigación. Como se mencionó en un momento, hubo un cambio en la definición de la muestra cuantitativa y el tipo de cuestionario que iba a ser en papel y pasó a ser en línea debido a la emergencia sanitaria, es por eso que también hubo que realizar 2 instancias de pretest. Hay que considerar que estas percepciones se recogieron en el marco de una coyuntura particular al comienzo de la pandemia. Sería interesante poder ampliar el número de universidades y carreras seleccionadas. En este caso se seleccionaron 2 universidades y 2 carreras. Y el número de entrevistas también podría aumentar, que fue otro de los cambios a raíz de las condiciones de la investigación, que inicialmente iba a ser un poco mayor. Y bueno, como futuras líneas de investigación y con base en algunos hallazgos que surgieron de esta tesis, es interesante ahondar en el concepto del teacherpreneur, que es un concepto que surge en la literatura hace algunos años, y es este híbrido entre el docente emprendedor, es un docente que además de contar y fomentar con la competencia emprendedora, tiene las competencias didácticas personales y el conocimiento disciplinar para la enseñanza del emprendedurismo. Y más si pensamos, y como surgió en esta investigación y como ha surgido en otras, de que la mayoría de los docentes, específicamente en esta investigación, todos son autoformados en lo que es la enseñanza del emprendedurismo. Y en lo que tiene que ver con la pedagogía del emprendimiento, y como han dicho algunos autores referentes como Liñán y Fayol, el foco de las investigaciones debería virar un poco hacia investigar más específicamente sobre la pedagogía del emprendimiento y el caso específico del emprendedurismo embebido, que es el menos relevado en la literatura, también por ser el más reciente y probablemente el más difícil de investigar, pero sería interesante también poner foco ahí. Y bueno, de mi parte, muchas gracias por la escucha y quedo atenta a preguntas o comentarios que tengan. Me toca hacer brevemente algunos comentarios sobre el proceso, el cual fue muy satisfactorio. Marina, ya en parte lo hemos dialogado, pero ahora lo quiero hacer público. Y bueno, quisiera caracterizar ese proceso de dirección de tesis y de experiencia compartida. En primer lugar, quisiera verlo como momentos, ¿no? Un primer momento tiene que ver con cómo trabajamos la delimitación del tema de tesis y el objeto de estudio. Si recordás, al principio fue como toda tesis, ¿no? Un bosquejo sobre ideas y sobre intenciones respecto a un tema, pero había que orientarlo hacia el campo de la ciencia de la educación, hacia el campo de la enseñanza, en fin, estaba como muy cargado de la mirada desde la economía o desde lo extraeducativo. Pero bueno, eso lo logramos, creo que quedó claramente demostrado, trabajar con mucha intensidad y tú supiste, bueno, revisar la literatura desde ese lugar, del lado educativo, del lado de la pedagogía, del lado de la enseñanza y en educación superior específicamente. El segundo gran momento que quisiera destacar en este proceso es el que se caracteriza por tu desarrollo de habilidades blandas para seguir tus propias conclusiones vinculadas a la investigación, ¿ah? Y esas habilidades que aparentemente suelen ser menores o secundarias, fueron muy importantes. Por ejemplo, la autoconfianza, si bien tuvo momentos de altas y bajas la autoconfianza, pero predominaron las altas. Bueno, la resiliencia, ¿ya? Especialmente en el contexto de la pandemia y de las modificaciones que esto generó en el diseño original. Pues una cosa es el diseño teórico de escritorio como lo pensamos en el 2019 y otra muy distinta fue el diseño final que se fue modificando en el 2020 y 2021, fundamentalmente en el 2020. Y esa tolerancia a la incertidumbre es una habilidad muy importante que quisiera destacar. Muchos estudiantes caen ante esa situación de incertidumbre y quedan bloqueados. Y creo que lo destaco porque me parece que ahí logramos salir de un momento muy difícil para el mundo, para el país, para nosotros,
pasar de una investigación que estaba pensada en lo presencial, en el cara a cara, en entrevistar de forma directa, en encuestar de forma directa, pasamos a una encuesta digital, a entrevistas por Zoom, a cambiar la muestra estaba pensada de otra manera, la tuvimos que modificar. Y creo que esos desafíos se lograron superar y bueno, noto que tú aprendiste y te fuiste formando a un nivel, digamos, de investigación superior. Y el tercer momento tiene que ver con el análisis ya de los datos. Si sigo tus propias categorías, serían habilidades duras, ¿no? Habilidades investigativas duras, que refieren al uso de software específico para la investigación, que fue mencionado muy rápidamente en la exposición de Marina, Atrasti y SPSS, y no solo el manejo procedimental del instrumento, sino la capacidad de análisis de los resultados del instrumento, que brevemente quedaron expuestos, pero en la versión escrita están detallados en un capítulo bastante extenso de análisis de datos. Entonces, creo que ahí también quiero destacar un aprendizaje de habilidades de investigación a nivel doctoral, que son para mí fundamentales para identificar el progreso, digamos, en tu formación. Y si tú te pensás 3 años para atrás y lo que has logrado, creo que ahí la imagen resulta bastante clara, ¿no? En síntesis, esos serían los 3 momentos. Fue un proceso de aprendizaje muy intenso, mutuo, porque el campo del emprendedurismo para mí fue todo nuevo, leer sobre ese campo de las ciencias sociales, podemos llamarlas, ¿no? En sentido amplio. Y bueno, el resultado creo que está a la vista, está planteado, sabés que el desafío ahora para adelante es compartir los resultados en diferentes ámbitos académicos, congresos y bueno, publicaciones con el director de tesis, que siempre son bienvenidas, ¿no? Pero a los estudiantes después les cuesta publicar. Así que nuevamente hago público mi agradecimiento por mi aprendizaje y por haber sido testigo de lo que has aprendido en estos 3 años y medio, más o menos, ¿no? Sí. Bueno, felicitaciones. Gracias. Termino. Bueno, felicitaciones. Gracias. Yo creo que lo mejor que uno puede decir de una tesis es que le resultó interesante leerla y que hace un aporte. Yo voy a hacer 2 comentarios y 3 preguntas para después preguntas casi más en tono de reflexión a partir de la tesis que sobre la tesis misma. Comentarios, yo destaco en la tesis el rigor, la sistematicidad, como decía tu tutor, la variedad de instrumentos utilizados, todos con pertinencia, porque a veces uno encuentra que hay show de instrumentos, pero dice, pero sin que se le saque el jugo, digamos, sin que sean, sin que contribuyan a los objetivos de la tesis. Y la claridad, que también se agradece, es muy claro, está muy bien escrita, está muy bien presentada y fue muy buena también la presentación ahora en la mañana de hoy. Yo, digamos, ahí me parece que hay un valor, digamos, en la rigurosidad, que casi diría meticulosidad en el aspecto metodológico, en el relevamiento de la información, la consistencia y la triangulación de información que haces aprovechando la diversidad de públicos que estudiaste o de actores que estudiaste. Y a la vez está muy bien, que es una de las cosas que uno espera, pero es bueno resaltarlo. Hay un muy buen diálogo entre los hallazgos, que como vos decís, son pocos en términos comparados, digamos. La tesis es parte de una línea de investigación todavía muy como en ciernes, y son pocos también en la literatura comparada, basada en evidencia. Pero están bien aprovechados. Hay algunos que dejan preguntas, que vos tendrás un montón, y al que lee la tesis también le surgen una serie de preguntas que me parece que tienen que ver también con que sea un ámbito nuevo de estudio.
Eso es lo primero que quería destacar. Lo segundo es la relevancia del tema elegido. Yo creo que fue valiente elegir el tema. En Uruguay tenemos un problema en la educación con el mundo del trabajo. Yo siempre digo, perdón por el comentario un poco coloquial, que Uruguay es un país con complejo de culpa de ser capitalista. No es que no quiera ser capitalista, aquí se siente mal por ser capitalista. Y el sistema educativo lo expresa muy bien en desconocer al mundo del trabajo, en todos los niveles. Menos en el universitario, que está más obligado a vincularse, y menos en el universitario privado que en el público, pero también, como quedó demostrado hasta en la propia descripción de las estrategias pedagógicas que vos hacías. Esa dificultad se ve en el poco peso del tema, en cómo el tema es abordado, en la poca innovación que detectaste en el tema, y también se ve en la visión negativa del rol de la facultad pública que estudiaste, que me imagino que es la de Ciencias Económicas, que es de las facultades más abiertas y de mejor calidad, en mi modesta opinión. O sea, no es que tomamos dentro de la UDELAR una facultad, esto no está dicho, esto corre por mi cuenta, porque tiene que ser anónimo, pero lo digo porque hace al análisis, hace a la relevancia del tema. Es una buena facultad que tiene todas estas dificultades que vos identificaste muy bien y que tienen que ver con ese freno, en mi opinión, del tema. Vos señalabas, esto se da también en universidades estatales en otras partes. El problema es que en Uruguay es el 80% de la matrícula de la educación estatal. Entonces estamos hablando de una parte muy importante, ¿no? No es que estamos hablando de una parte, estamos hablando de casi toda la educación. Bueno, ahí, digamos, me parece que hay una potencialidad muy grande, y ahí voy casi a la primera de las preguntas que quería hacerte, que es, yo creo que hay un gran valor pedagógico en aquellos objetivos como las competencias emprendedoras que tienen que ver con el mundo del trabajo. Que el mundo del trabajo es un lugar insustituible de aprendizaje. Hay cosas que solo se aprenden en el mundo del trabajo. Sin embargo, vos detectaste que el mundo incluso cuesta. Ahora, también cuesta por la propia característica de las competencias emprendedoras. Si habláramos de competencias de asalariados, probablemente sea más fácil modalidades como la modalidad dual o las prácticas de aprendizaje. Y ahí mi primera pregunta es, pensando en ese concepto amplio de competencia emprendedora al que vos te hacías mención, si se te ocurre cómo se podría capaz que flexibilizar, había un dato del marco teórico que a mí me impresionó, cuando los estudiantes tuvieron experiencia de emprender, aprovecharon mucho más el aprendizaje, los cursos. Entonces, mi pregunta es, si se te ocurrió en el análisis, en el proceso de trabajo, ¿cómo se podría resolver esto de los proyectos reales? Porque tampoco es cuestión de decirle a los estudiantes, bueno, señores, ustedes empiezan esta materia, tienen que empezar un emprendimiento. Eso no sería realista. Sí es realista decirle, bueno, señores, empiezan esta materia y en esta materia o en este curso van a tener que hacer una práctica de aprendizaje que va a incluir competencias emprendedoras. Pero bueno, esa es la pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con, sí, en el sentido de este concepto amplio de competencia emprendedora, vos coincidís con lo que te contestaban algunos de los entrevistados y insinuaban algunos de los referentes
de que esto debería formar parte de la educación. Ahora se está discutiendo, se acaba de aprobar un marco curricular que tiene varias competencias que son cercanas a estas. Si vos entendés que deberían ser parte del marco curricular en la educación no terciaria. Yo sé que la tesis está centrada en la universitaria, por eso te decía que las preguntas iban más a reflexiones a partir de esto. Y la última es, a partir de todo lo que estudiaste, vos decís que hay, mencionás estudios previos que han mirado el impacto de la formación, de la educación en emprendedurismo. Pero a la vez es una complicación mirar el impacto. Entonces, vos que miraste más el proceso, ¿qué reflexiones tenés sobre cómo evaluarías o estudiarías el impacto? No sé si fueron claras las 3 preguntas. Muy bien, y felicitaciones de nuevo. Gracias. Bueno, Marina, un gusto conocerte personalmente. Te conocí a través de tu trabajo. Muchas felicitaciones por llevar adelante esta tesis. Felicitaciones al director de tesis, que se ve perfectamente su mano en la dirección. Creo e invito a todos los aquí presentes a que una vez se publique la tesis en la biblioteca puedan acceder a ella. Melanie hizo una excelente síntesis de un documento de 500 páginas donde desarrolla punto a punto cada una de las cuestiones que estudió y que aquí la sintetiza. Pero cada una de las aseveraciones y cada uno de los hallazgos que acá se presentan tienen atrás una documentación muy importante y creo que vale la pena acercarse a ella. No quiero reiterar los conceptos de Javier, pero bueno, creo que la temática está planteada con una claridad conceptual muy importante. Es un tema muy relevante porque por un lado rompe o busca romper tradiciones del sistema educativo en cuanto a los alcances y los fines de nuestra educación. Y por otro lado, los escasos aportes empíricos que hay a nivel nacional en esta temática. El problema de estudio está definido con mucha precisión en base a 5 preguntas orientadoras, que son muy potentes, y que los objetivos de la investigación, justamente con una coherencia interna muy importante, logran enfrentar esas preguntas para poderlas atacar. El marco teórico es muy sólido, desarrolla conceptos articuladores y creo que tú definís correctamente cuáles son los aspectos del marco teórico que luego los utilizás para triangular con los datos empíricos y para poder formular los hallazgos. Creo que eso es un aspecto muy interesante que se hace tanto en el capítulo de análisis de datos como en las conclusiones, en donde se dialoga con los referentes teóricos los hallazgos encontrados. Eso le da una potencia muy importante a la tesis. El capítulo metodológico es excelente, a nivel de excelencia. Quiero destacar la rigurosidad y lo exhaustivo que es en la definición de cada una de las tomas de decisiones que una investigación implica. O sea, todas las decisiones metodológicas fueron desarrolladas y explicitadas en forma muy coherentes y quiero destacar el proceso de construcción de los instrumentos con una gran rigurosidad y el proceso de validación de los instrumentos, que eso le da mucha potencia a la investigación. Si esta parte de la investigación no se lleva adelante, la investigación cae. Entonces,
Creo que vale la pena revisar y revisitar este capítulo metodológico porque está logrado con una altísima calidad académica. Bueno, en cuanto al análisis de datos y los resultados, destaco lo exhaustivo, lo minucioso, y yo quiero destacar que una tesis doctoral tiene que dar un aporte intelectual, tiene que haber un aporte nuevo intelectual, ¿sí? Y creo que aquí hay una cuestión que quizás no lo destacaste con tanta fuerza en tu presentación, que son los significados emergentes sobre el emprendedurismo. Porque aparece, y eso es muy interesante, porque demuestra la sensibilidad y la perspicacia de la investigadora. Porque estos significados emergentes no están dichos, están entre líneas, y lo supo recuperar y de alguna manera aportar al marco teórico nuevos elementos para futuras investigaciones. Así que en ese sentido creo que es una tesis de altísimo nivel académico y nuevamente nuestras felicitaciones. Yo tengo dos cuestiones que me gustaría que le dedicas un espacio de tiempo a tus reflexiones finales. Uno va en el mismo sentido de Javier, que es el derrame que puede significar esta investigación en orientar o de alguna manera mostrar tus inquietudes al resto del sistema educativo. Fundamentalmente, creo que al preuniversitario, donde de alguna manera se generan o se pueden desarrollar habilidades de emprendedurismo y que creo que están bastante desconocidas en nuestro sistema educativo. Y creo que eso es un elemento que se podría potenciar. Y otra cuestión que me parece interesante, que me gustaría que tú reflexionaras, tú hablaste muchísimo sobre, y era el foco de la investigación, sobre la enseñanza, ¿sí? Pero del otro lado hay estudiantes que están aprendiendo. Entonces, me gustaría que tú reflexionaras en cómo potenciar la enseñanza del emprendedurismo a la luz de las nuevas teorías de aprendizaje, constructivistas, autorreguladas, situadas, colaborativas. Me gustaría que pudieras expresarte en un espacio de tiempo en relación a eso. Bueno, nuevamente nuestras felicitaciones. Gracias. Bueno, Malina, llegamos al tercer miembro del tribunal y bueno, me sumo a las felicitaciones a ti, al director de tesis también. Realmente comparto ese disfrute en la lectura del trabajo, esta motivación que genera por saber más y en ese sentido, bueno, agradezco la posibilidad de integrar el tribunal para poder leerla de antemano. Me sumo también a los comentarios positivos de los colegas, no los voy a repetir en cuanto al diseño, realmente muy coherente en todo el trabajo, facilita y bueno, y legitima también los hallazgos. En cuanto al marco teórico, y sí quisiera resaltar 2 o 3 cosas que señalo y que son complementarias y que para mí son también fortalezas bien importantes del trabajo. Por un lado, el abordaje contextualizado. Le diste mucha relevancia al contexto y para mí, cuando estamos trabajando con casos delimitados, es muy importante situar al lector en ese contexto y además en un contexto temático, ¿no? Que es una temática emergente, novedosa y que requiere de ese tratamiento que le diste. Eso lo valoro muy positivamente. También valoro positivamente que le dedicaste un espacio a la implicación tuya, a la implicación de la investigadora y me imagino los desafíos que a lo largo del proceso, que ya Eduardo nos compartió lo que ha sido el proceso intenso que suele ser este tipo de recorrido, bueno, la gestión de esa implicancia, ¿no? que es importante y es importante poder explicitarla también porque existe en todos los casos.
Por otra parte, también quiero resaltar que en esta posibilidad que tenemos los miembros del tribunal de hacer una lectura de tu trabajo y hacer unas recomendaciones, fuiste, pero muy exhaustiva en responder a nuestros comentarios y más aún, o sea, realmente agradezco eso y bueno, creo que finalmente la última versión del trabajo que presentas es de muy buena calidad. Tengo algunos comentarios que tienen que ver con que, bueno, uno lleva esto también a su campo, a sus intereses, o sea, entra el diálogo que seguramente vos venías teniendo con Eduardo y con la cohorte que integrabas en esas discusiones tan ricas que se generan en estos procesos de investigación. Algunas muy puntuales, que tú verás si las puedes responder, y otras un poco de reflexión, capaz que complementaria a lo que te están consultando, preguntando, reflexionando los colegas. Por un lado, me parece que en el análisis exploratorio, cuando tú señalas que buscaste una relación estrecha entre la asignatura y el rol profesional de los egresados, dices por allí que descartas aquellas asignaturas relacionadas con aprendizajes exclusivamente técnicos. Entonces yo me quedé con ese bichito de la curiosidad y me gustaría saber por qué. O sea, evidentemente tiene sus razones, pero me gustaría saber por qué y en base además a todo el camino recorrido, cómo valorás esa decisión, ¿no? Esa es una de las que creo puntuales. Otra puntual también tiene que ver como que al pasar mencionás que en lo que hace a los campos formativos de algunos docentes involucrados en las entrevistas, surge la información de, bueno, un ingeniero que elige una maestría en educación, un analista que elige una maestría en recursos humanos y gestión del conocimiento. Y entonces a mí ahí me surgió la interdisciplina. O sea, lo empecé a asociar con otros campos y bueno, y también siento curiosidad de ese diálogo con el tema de la interdisciplina, que inclusive ahora cuando hablaban los colegas, o sea, tú te refieres a asignaturas, evidentemente los planes de estudio hablan de asignaturas, pero alguno de ellos decía materia, y de hecho nosotros trabajamos con materias en nuestro campo, y creo que eso tiene que ver también con una concepción quizás heredada, como también comentaba algún colega, vinculada a los otros tramos formativos, ¿no? Entonces, la interdisciplina, la fragmentación quizá también de la perspectiva de enseñanza por el tema de las asignaturas, o sea, ¿qué más podrías decirnos al respecto? Y la reflexión más de fondo y que entiendo complementaria a lo que te planteaban los colegas, vinculada a las oportunidades que se generan ahora con la transformación educativa y con algunos cambios que se están planteando, tienen que ver con algo que mencionás al inicio de tu trabajo y haciendo referencia a Uruguay. Ahí colocas el concepto de ecosistema emprendedor, vinculado a Bartesagui, ¿no? El autor, porque aquí escribí... ¿De la competencia emprendedora? No, de el ecosistema emprendedor sí. Uruguayo. ¿No? Entonces, me parece que frente a este tema lo que nos viene mostrando la evidencia es que un abordaje únicamente desde el campo educativo parecería limitado, llamémosle así. En este concepto de ecosistema emprendedor parece que alude también a otros campos que en tu presentación, que por cierto fue muy buena en la defensa, la presentación que hiciste, hay otros actores que hacen parte de ese ecosistema, ¿no? Entonces, bueno, ahí me preguntaba, bueno, ¿cuáles son las articulaciones que tendrían que existir? ¿Cuánto juega? O sea, entiendo que tu perspectiva de abordaje en esta investigación tuvo que ver mucho con la docencia, ¿no? Desde los dos lugares, enseñanza y aprendizaje, pero ¿cuánto juega la investigación y la extensión que pueden estar haciendo estas casas de estudios vinculadas al tema, o las oportunidades paralelas a los espacios de docencia que se generan para los estudiantes? Digamos,
cuánto también hacen parte de ese ecosistema lo que tiene que ver con la educación formal y no formal, también asociado a el mundo del trabajo, ¿no? Donde también en Uruguay existen como unas estrategias que delimitan inclusive ámbitos institucionales. Y bueno, ya no tenés por qué responder esto, o sea, ya te digo, son preguntas que se me generan a mí, pero decía, ¿quiénes podrían ocupar los nodos de esa red? O sea, pensando en alguna posible expresión de red, ¿no? Como encuadre institucional de un ecosistema emprendedor, bueno, ¿cuáles serían esos nodos claves? Y desde dónde entonces se podría desarrollar esa perspectiva. Bueno, y después una anotación al margen que me dejó pensando, que creo que tiene potencia también. No lo tomé de la lectura de la tesis, sino ahora de tu presentación, cuando nos traías una declaración de un docente de la universidad pública, aludiendo a la dificultad de desarrollo de estas perspectivas vinculado a la falta de presupuesto. Bueno, estamos en plena rendición de cuentas, es un tema muy presente en la agenda. Bueno, presupuesto se precisa, por supuesto, pero me parece que tu trabajo también muestra otras revisiones y otras necesidades y muestran claramente que no solo hace falta presupuesto, ¿no? Entonces, también tomaba algún elemento vinculado a esto en lo que hace a la revisión de las prácticas o en lo que hace a tomar como estos temas otra vez no de manera fragmentada, sino como un conjunto de iniciativas que parece que se requieren para poder introducir modificaciones que claramente no te pedimos que las generes o las identifiques vos. Tu trabajo, tu tesis doctoral viene a abrir todo esto y está muy bueno y ya cumple su objetivo, que es generar conocimiento sobre el tema que creo que lo logra. Así que por ahí mis comentarios y, bueno, felicitaciones nuevamente. Bueno, gracias por los comentarios y por las preguntas. La verdad es que muchas de las preguntas que me hacen son preguntas que me he hecho y no sé si tengo respuesta para todas. Creo que todavía hay que digerir varias cosas de esta investigación y de hecho hay más datos de lo que aparece en la tesis también, entonces eso en primer lugar, y hay cosas muy recientes como el nuevo marco curricular que aparece el borrador hace muy poquito y que lo tengo presente y que sé que también tiene varios aspectos que están muy alineados a esto, entonces retomo un poco los comentarios respecto a eso y a la importancia de que haya una alineación, que ya sabemos que este es un sistema que está bastante partido, entonces esto que comentaba el doctor Lacida de la conexión más quizá a nivel universitario, si se quiere, pero no tanto en los otros subsistemas. Y bueno, en el marco de eso, comentar, a ver, también el tema de cómo evaluamos, ¿no?, los procesos educativos. Hay algo que surgió que no lo pude comentar, pero que también aparece en la literatura y es, de alguna manera, y que apareció en las declaraciones de algunos docentes, la tendencia le llamaba un docente al startupismo, ¿no?, en la enseñanza del emprendedurismo, por diferentes motivos. Porque es lo que se viene haciendo hace tiempo, porque es, entre comillas, lo más fácil de medir y porque a nivel incluso de marketing, desde las instituciones educativas, es lo que a veces conviene comunicar. Y en esto de medir eso, que tampoco está tan claro, porque esto que comentaban de, bueno, el impacto de cómo mido el impacto, ¿no? Bueno, medir el impacto en los aprendizajes nunca es tarea simple, pero a veces se tiende, o por lo menos lo que se ha tendido a hacer, es mirar un poco qué pasa con los estudiantes que cursaron cursos, asignaturas de emprendedurismo, utilizando indicadores como el número de empresas que se generan, el retorno, en cuántos años se encuentra el punto de equilibrio, cuántos años dura en el mercado, etcétera, etcétera. O sea, se utiliza este tipo de indicadores en general, que también es muy criticado por esta otra visión más holística, pero la realidad es que en la literatura todavía se discute cómo podemos hacer para que esto no sea así, o sea, de qué otra manera podemos estar
evaluando esta adquisición de los estudiantes de las competencias emprendedoras si no lo voy a mirar desde ese lugar? Por lo menos en comparación con algunas instituciones que yo he estado investigando y he estado en contacto y que realizan cosas que me parecen interesantes y también conectando con algunas de las otras preguntas de, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿O qué otra visión hay? ¿O qué otras estrategias? Hoy día parecería que lo que tenemos acá depende mucho de la voluntad docente, de que el docente haya decidido formarse, de que se haya interesado. Algo que no dije es que la mayoría de las asignaturas de emprendedurismo, por ejemplo, son asignaturas electivas y principalmente del sector privado. O sea que ya ahí tenemos un problema de base y es que no todos los estudiantes tienen la oportunidad de acercarse a esto porque ya hay un filtro previo, que es que el estudiante ya elige eso. Entonces, de alguna manera, ya tuvo esa intención, esa atracción por, que está estudiado, que proviene de otro montón de factores contextuales, pero entonces ahí ya tenemos un problema. Entonces, estamos frente a un sistema actual donde depende mucho de eso, de la voluntad o sea, no hay una articulación, no hay un sistema implementado que permita a los docentes, instituciones y todos los actores relevantes trabajar en conjunto, como sí lo hay en otras partes del mundo o en otras universidades. Y también aparece la pata de la investigación, con muy poca presencia, especialmente en esta temática y en Uruguay, en la región, que aparece con mucha más fuerza y que legitima de alguna manera también la educación emprendedora. Es decir, en universidades referentes como el MIT o como la Universidad de Groningen en Holanda, los cursos están pensados de otra manera, tomando mucho más en cuenta el contexto, con una fuerte pata en la investigación, con una articulación de diferentes actores desde el vamos, desde el diseño de los programas, de las carreras y en el entendimiento de que también, y creo que, no me acuerdo, perdón, quién lo comentó, esto de la diferencia que hay entre los estudiantes que se acercan y se forman en la temática si ya tuvieron experiencias emprendedoras o si se acercan una única vez o en repetidas ocasiones. Incluso hay investigaciones que muestran que cuando el estudiante no tenía experiencia previa y se acerca una única vez, sus intenciones crecen porque la manera en que se presenta como un camino mágico a seguir. Sin embargo, incluso en investigaciones uruguayas, se ve que con el tiempo esas intenciones o esa atracción por el emprendedurismo decrece por ese contacto con la realidad de lo que realmente implica. Entonces son muchas las cuestiones que hay que tener en cuenta, pero hay que entender que para formar a los estudiantes en competencias emprendedoras no es algo de única vez, es algo sostenido y transversal a las diferentes disciplinas. Bueno, respecto a esto aparece también un poco, retomando algunas de las preguntas, el tema del aprendizaje experiencial, que tampoco puse foco ahora en la presentación, pero que una de las cosas que aparece es como una de las metodologías más acertadas para la formación con la competencia emprendedora, pero que por lo menos en esta investigación, como fue relevado, hay una pata importante que es la pata de la reflexión que no aparece en los cursos relevados. Y en esto de la adquisición de ciertas habilidades blandas, como el trabajo colaborativo o la habilidad de networking, que a veces, de nuevo, por lo menos por los datos relevados aquí, parece que queda a la merced de que los estudiantes las adquieran sin un plan realmente de proponernos de que los estudiantes a través de las prácticas de enseñanza y aprendizaje efectivamente adquieran esas competencias y reflexionen al respecto, como sí sucede, como les comentaba, en estas universidades referentes en donde yo estuve investigando, donde por ejemplo al inicio se plantea un plan de formación en competencias personales,
del estudiante, se plantea desde un inicio y se hace un seguimiento y una evaluación al final. Entonces, esto acá parece que queda como, bueno, asumimos que sucede solamente porque los pongo a trabajar en equipo y ya sabemos que no es así. Entonces, eso es uno de los cambios que se podrían generar en respuesta a alguna de las preguntas que venían por ese lado. Bien, voy viendo a ver qué otra cosa de los apuntes, qué otra pregunta quedaba. Específicamente sobre la pregunta del análisis de las asignaturas, a ver, luego del haber detectado casos de emprendedurismo embebido, fue algo que me pregunté, esto de esta selección de asignaturas. Me pareció muy interesante esta detección de casos de emprendedurismo embebido. La manera en que sucedió fue, los propios docentes no eran conscientes de lo que estaban haciendo porque no estaba explícito en los objetivos de aprendizaje y ellos cuando se les preguntaba no lo reconocían. Pero a medida que el discurso avanzaba, en realidad se iban dando cuenta de que en realidad sí sucedía, pero quizá no lo hacían explícito, no eran conscientes o no estaba escrito. En esto de las asignaturas disciplinarias, específicamente técnicas, me refería a asignaturas del tipo, por ejemplo, economía descriptiva, ¿no? Yo acá estaba buscando, cuyo objetivo de aprendizaje principal era el manejo de instrumentos de sistemas de cuentas nacionales. Bueno, ese tipo de asignatura fue descartada. Sin duda pienso que podría revisarse porque con todos los aprendizajes después de la tesis es posible que ese proceso de selección pudiera ser mejorado. No descarto eso. Y bueno, un poco lo del ecosistema también lo respondía en esto de la articulación de los diferentes actores y de que hoy día, bueno, lo que no mencioné fue lo de la formación docente, que un poco lo mencioné en la defensa, pero bueno, está visto y esto, hay investigaciones que, por ejemplo, han relevado el perfil del docente emprendedor y en la gran mayoría de los casos sucede lo mismo, son docentes que por algún motivo se interesaron por la temática, muchos no están formados, algunos se autoforman por voluntad, o sea, no hay mecanismos instalados para fomentar esto y por supuesto que no podemos pretender, como en todo, que si el docente no tiene la formación adecuada, menos vamos a pretender que en sus prácticas de enseñanza logre objetivos de aprendizaje que tengan que ver con formar a los estudiantes en la competencia emprendedora. Bien. No sé si me quedó algo pendiente, ahora no lo veo. Pero bueno, por acá, repito, muchas de estas preguntas me las hago también. Sé que es un momento muy particular con todos los cambios que están sucediendo y creo que hay que seguir reflexionando sobre algunos de estos puntos y que sin dudas, bueno, estas preguntas, que a mí también algunas me quedan un poco pendientes, habrá que seguir reflexionando en torno a esto y viendo de qué manera también esta investigación puede aportar para, no sé si resolver, pero aportar valor a estas cuestiones que se están discutiendo.